Y lo que yo quería es que esa parte se encarguen ustedes, ¿sí? Tienen los materiales y yo les voy a dar temas y van a ir desarrollando por clase. Para que ustedes vayan comprendiendo mejor, porque si ustedes desarrollan eso van a comprender mejor. Son conceptos básicos. Entender qué es la conciencia, la atención, cuáles son sus alteraciones, en qué situaciones se presentan esas alteraciones, etc. Van a ir acostumbrándose con la terminología. Bueno. Vamos a parar un ratito otra vez. Un poco más por ahora. Só fecha, meu Deus. Bueno, ¿cuáles son los elementos que ustedes conocen de la historia clínica? ¿Cómo empieza una historia clínica? Los datos de hospitalización, ¿verdad? Los datos de filiación, ¿en qué consisten? Nombre, edad, sexo, después. Nombre completo, edad, sexo, que escuché una persona que dijo la escolaridad. ¿Qué más podría quedar? ¿Qué más datos podemos tener ahí? En la parte de datos de filiación. Sí, ¿de dónde viene? ¿Verdad? El domicilio. ¿Les interesaría saber su fecha de nacimiento y lugar de nacimiento? Sí. También. Después vamos a ver por qué qué nos puede servir. ¿Qué otras cosas? Profissão. ¿Ah? Profissão. Profesión o ocupación, ¿verdad? ¿Qué más? Estado civil. Estado civil. ¿Qué más? Etnia. 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 ¿Qué más? Documento de identificação. Sí, genial, claro que sí. Es válido. Documento de identidad. ¿Qué más? Ya está, ¿eh? Ah, daí tem o pessoa responsável. Ya ponerlo más grande. Después, Profissão. ya fue, ya está profesión. Tem o translado também. Translado não pegou. Claro, de dónde vino, fue trasladado con un nosocomio, todas esas cosas, ¿verdad? Si fue trasladado o no. Porque puede ser que haya venido por una ambulancia, que haya venido por medios propios, que haya sido trasladado de otro centro asistencial, todo eso tiene importancia. Después, Seguro médico e situação laboral. Não, esse é da seguro médico. seguro médico puede ser. ¿Qué más ponen ahí? Situação laboral. Sí, si está desocupado, si está trabajando, etc. Genial. Le podemos poner prácticamente. Falta una cosa también importante. Podría ser, eso lo vamos a ver en otra parte de la historia. Nome, sexo, idade. Data de nascimento. Lugar de nacimiento. Lugar de nascimento, nacionalidade, estado civil, lugar de residência habitual, nível de educação,
Seguro médico, situação laboral, pessoa responsável de todos os dados e o traslado com todos os dados. Profissão. Nível de educação. Nível de educação tá aí. E a referência, se alguém ingressa, se é o mesmo hospital. A escolaridade. Exactamente. Eso es lo único que no me dijeron hasta ahora. Por eso les pongo así, no porque sea más importante de otra cosa. Eso es lo que no estaba ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué eso está ahí en la historia clínica? ¿Para qué está eso ahí? Pessoal, ¿Cómo? porque é algo pessoal. Porque é algo pessoal. ¿Hacer algo personal? Legal. Sí. Pero, ¿qué utilidad tiene para el médico? Y ahí se puede guiar el diagnóstico. Esto. Oh, genial. Puedo ya darnos primeros datos. Primero, lo más importante es identificar a la persona. ¿Sí? Saber quién es la persona. ¿Sí? Su nombre, etc. Al preguntarle estos datos, si se le pregunta a la persona misma, nos puede orientar a otros aspectos del examen mental que vamos a ver. Si está orientado en persona autopsíquica, es decir, si sabe datos propios de quién es, de su propia biografía. Nos orienta también, ¿verdad?, sobre qué otras cosas. El documento de identidad evidentemente es muy importante porque a veces tenemos homónimos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el barrio donde vivía había 4 personas o 5 personas que se llamaban igual. Julio César Ferreira. Y los únicos éramos parientes eran mi papá y yo. Las otras personas eran vecinos pero no tenían ningún tipo de parentesco con nosotros ni entre ellos. En un barrio, imagínense. ¿Entiendes? Entonces el documento de identidad te permite identificarlo mejor a la persona, pues está la homonimia, ¿verdad? Pero, ¿qué otras cosas podemos quitar de él? Primero, nos orienta a qué tanto la persona recuerda o sabe de sí mismo cuando le preguntamos. Otra cuestión es que estos datos nos pueden orientar sobre el diagnóstico inclusive. La edad, ¿cómo nos puede orientar o acercar un poquitito o ayudar a orientarnos en el diagnóstico? Claro, hay enfermedades o problemas de salud o problemas psicosociales que se presentan más en ciertas edades, lo que se identifican con mayor frecuencia en ciertas edades. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que hay algunos problemas del neurodesarrollo que se pueden identificar en edades muy tempranas, rasgos de personalidad que se identifica a partir de la adolescencia y la edad adulta temprana, o sea, al menos los primeros síntomas. Vamos a ver que hay muy baja frecuencia en la posibilidad de aparición de algunos trastornos, por ejemplo en adultos mayores, que haga un primer episodio psicótico, un ancianito por una esquizofrenia es poco frecuente, ¿sí? Medio raro, hay que pensar en otras cosas. Si nunca en su vida hizo un episodio psicótico y hace un episodio psicótico a la edad adulta mayor, no va a ser lo primero que vamos a pensar en esquizofrenia, ¿sí? Entonces la edad nos orienta. No es de utilidad. El sexo también tiene ciertas frecuencias. Por ejemplo, los trastornos psicóticos son más frecuentes en varones. Otros tipos de trastornos como la conducta alimentaria, algunos trastornos depresivos, etc., son más frecuentes en mujeres, etc. Así como las patologías de tiroides son más frecuentes en las mujeres. Pero si aparece un nódulo tiroideo en un varón, es más. Claro, tenemos que pensar en posibilidades de otras causas, ¿no?
peligrosa. ¿Sí? Entonces el sexo, la verdad, tenemos ya una idea porque es importante ese registro, ¿verdad? Además, yo por ejemplo, hace poco le entrevisté a una señora que era mucho más joven que yo, pero su apariencia física era de una persona mayor, inclusive, parecía de 60 años, la señora tenía 30. ¿Qué tenemos que pensar? Que hay muchas causas que pueden deteriorar el aspecto físico, ¿sí? Y eso también hay que tener en cuenta. Desde el trabajo pesado, estar expuesto a condiciones pesadas de trabajo u otras cosas como patologías o enfermedades que pueden hacer vernos mucho mayores de lo que somos, nos va deteriorando, ¿sí? Patologías crónicas, etc. En los niños, por ejemplo, hay niños que pueden tener 12, 13, 14, 15 años y parecen un niño de 6, 7 años. Un ejemplo, nefropatía, que alteran el crecimiento del niño, ¿sí? Nefropatías crónicas, nefropatías importantes, insuficiencia renal, otros problemas. Esas son cosas que nos pueden ir orientando sobre el diagnóstico de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si aparenta la edad que posee, si no aparenta la edad que posee, si la persona te dice que tiene 15 años o 25 años, va a ser más fácil, pero te dice que su fecha de nacimiento no coincide su edad con lo que te dice, puede ser una desorientación, pueden ser cuestiones de su educación, ¿verdad? Etcétera, problemas de memoria. Varias cosas que nos hacen pensar por qué no están coincidiendo. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, le evalué a una persona que no sabía en qué año nació y no sabía su edad. Es medio extraño, ¿verdad? Que una persona normal que esté en condiciones no sepa su edad. Nos puede hacer pensar de que haya algún problema de neurodesarrollo, de que haya algún problema neurocognitivo o que haya alguna alteración importante en la orientación autopsíquica o una orientación. Por último, uno quiere ver los datos de sí mismo, pero también puede ver otras cosas. En este caso parece que eran otras cosas, en donde la persona, para no ir a estar en una detención de adultos, miente su edad para crear menores, porque es un lugar más agradable, más cómodo, más etc. ¿Entiendes? Que parece ser este el caso. Entonces hay cosas que nos tienen que llamar la atención. ¿Entiendes? Los datos bibliográficos son importantes entonces para muchas cosas, identificar al paciente, entender algo ya de la patología o de los problemas blancos que está consultando. La escolaridad también nos ayuda muchísimo. Primero es para saber cómo comunicarnos con esa persona, ¿sí? Porque nosotros tenemos que adecuar a nuestro paciente que nos entienda lo que queremos obtener, lo que queremos expresarle y lo que le está sucediendo. No podemos explicarle de la misma manera a una persona que tiene una muy baja escolaridad, a una persona que tiene una alta escolaridad. ¿Sí? Otras cuestiones, nos habla de las posibilidades que puede haber tenido, de ciertas situaciones que puede haber vivido esa persona. Como de la escolaridad, por ejemplo, hasta podemos orientarnos a algún diagnóstico. Un trastorno del neurodesarrollo puede ser que no haya sido escolarizado o que haya sido escolarizado hasta muy pocos años y después dejó de acudir porque no lograba pasar de grado o porque ya tuve casos donde le preguntan por qué dejaste, por qué dejó de acudir a la escuela y porque la profesora le dijo que él ya no podía hacer más nada por él, entonces le dijo que no venga más a la escuela. ¿Entienden? Hasta esas cosas pasan. Entonces la profesora le identificó que él tenía un problema de neurodesarrollo
Y en vez de orientarlo, ayudarle, le dijo, no vayas más a venir a la clase porque voy a estar grandecito para tus compañeros y yo no sé más qué hacer contigo. ¿Entiendes? Entonces nos van orientando también al diagnóstico. El domicilio es importante porque primero te permite determinar, verá la ubicación, dónde la vas a ubicar en caso de necesidad, y otra cosa, la accesibilidad que tiene a los centros de atención. Es muy lejano, es accesible, tiene un puesto de salud cerca, formas de retirar medicación cerca, cómo hacer un seguimiento, etc. También nos puede orientar la fecha de nacimiento y hablamos un poquitito el lugar donde nació. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, la cultura, los cambios que tuvo. Por ejemplo, una persona pudo haber nacido en Brasil y venía a vivir en Paraguay o al revés, ¿verdad? ¿Cómo eso afecta? ¿Por qué se mudó? Porque ahora está viviendo acá en Paraguay, pero nació en otro país. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se mudó? ¿Por qué se trasladó? Hay miles de causas que podemos encontrar en eso. Se separaron los padres, uno de ellos vino a secar, murieron sus padres, se crió con otra familia, por motivos laborales, miles de cosas que pueden formar parte de su psicobiografía y también puede explicar un poco la historia de esa persona, ¿verdad? Y la forma en que afronta los problemas y un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, dónde nació, dónde vive, también dónde nació también nos puede hablar de ciertas características, ¿sí? Hay enfermedades que tienen, como dijo la etnia, que tienen ciertas características o cierta presentación en cierto tipo de personas, como el refuerzo, ¿sí? Como, yo que sé, problemas genéticos, etc. ¿Sí? Las talasemias, por ejemplo, tienen ese tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, también la etnia nos puede ayudar a interpretar también la forma en que la persona ve las cosas, percibe su enfermedad o ve el tratamiento, lo que sea. No es lo mismo que nosotros le tratemos a una persona de la población indígena de nuestro país, ¿verdad? De cualquiera de ellos. Ellos tienen su forma, su cultura, su forma de ver la enfermedad, su forma de recibir tratamiento, sus propias características, ¿sí? Todo eso es importante. La ocupación. Hace poquito estuvimos hablando del problema pulmonar y hay que ver a qué se dedicaban, ¿verdad? Personas que se dedicaban a la minería o que se dedicaban a cocinar a carbón, ama de casa y cocinaba a carbón y viene con, y no es fumadora, pero viene con un pulmón de fumador, entre comillas, ¿entiendes? Todas esas cosas nos pueden entrar la parte clínica, también la parte psicológica. Está desocupado, hace cuánto tiempo, por qué motivos. Es una persona que tuvo un alto nivel de estudios, pero se dedica a tareas simples. ¿Por qué no ejerce su profesión? ¿Por qué dejó de su ambiente laboral? Mil cosas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, ¿sí? Hay varias cosas que podemos ir investigando con cada cosa. Estamos recién empezando con datos de filiación. El estado civil nos permite tener una idea también de la estabilidad de sus relaciones, el tipo de relaciones que tiene, si hubo separaciones, inclusive pueden ser factores de riesgo, factores protectores. Hubo una separación reciente, se separó hace poco, ¿verdad? Falleció recientemente el cónyuge. Está casada, pero hay violencia intrafamiliar. Hay muchas cosas que son importantes para nosotros, ¿verdad? Después vamos a ver el familigrama y vemos la relación que hay entre los distintos elementos de la familia, etc. Pero el estado civil ya nos ayuda. Podemos considerar como un factor protector en algunos casos, ¿verdad? Se considera, por ejemplo, que el riesgo de suicidio se ve mayor en personas que viven solas o separadas, ¿sí? Es menor en personas que tienen un soporte o una persona cercana, ¿sí? Y así vamos viendo algunas cositas que nos puede servir como soporte, ¿verdad? Vamos a ver que en el familigrama nosotros vamos a estar viendo
es un núcleo de apoyo primario también, ¿verdad? En quién podemos basarnos y para eso tenemos que ver el tipo de relacionamiento interpersonal o la confianza o la situación que ellos están, ¿verdad? Por ejemplo, está casado o está casada. Bueno, vamos a dejar que viene con el marido. Y el marido no sabemos la relación que tiene con el marido. Puede ser una relación buena, de confianza, en la cual le podemos dejar la medicación al marido. O puede ser un marido que es violento, agresivo, que tiene problemas de consumo de alcohol. Y va a ser la peor persona, le podemos dejar una medicación porque capaz de tomar los medicamentos, lo que sea, ¿verdad? Que abusa de sustancias, lo que sea. Entonces tenemos que entender también todas esas características muy bien de que desarrollamos una historia de crimen. Y hablamos un poquitito de responsable. Siempre tiene que haber un responsable. Por más de que venga sola la persona a consultar, hay que tratar de obtener el número de teléfono, el nombre, dónde vive y el tipo de relacionamiento que tiene con esa persona. ¿Sí? Porque es un dato no solamente importante en esa primera consulta, para otras consultas posteriores. Imagínense, viene por urgencia, viene inconsciente y se sospecha una identificación, algunas situaciones. Hay alguien a quien llamar para poder tener más información, para que brinde ayuda, soporte o lo que sea. A veces viene una persona y tiene una ideación suicida persistente, intensa, y no le vamos a enviar a su casa. No se quiere internar, está dentro de sus posibilidades de negarse la atención, entonces podemos solicitarle, hablar con alguien y esperarle a la persona para que podamos darle un soporte u otras cosas. Hay veces que hay lugares que tenés que trasladarle únicamente con un familiar, no puede ingresar sin un familiar, un cuidador, etc. Si vayan a ingresar, le necesitan un familiar que le ayude, que esté acompañando y otras cosas. O sea que es importante tener ese número de la persona responsable. Mucho más si es menor de edad, porque acá hay muchas situaciones. En consultorio a veces llegan personas de menor edad solitas a consulta. Y después te dicen que viven solos, que no tienen familia, que tienen su pareja, que su pareja está trabajando y lo que sea. No importa, legalmente es menor de edad. Nosotros no podemos evaluar la menor de edad sin la autorización de un adulto. ¿Verdad? Yo no le puedo venir a dar a una chica de 14 años medicamentos, ¿verdad? Y después se hace daño con esos medicamentos o lo que sea, o hay algún efecto adverso, lo que sea. Yo le di a una menor de edad medicación controlada. Entonces se le explica, tiene que haber un adulto responsable. Eso no implica que toda la consulta va a ser desarrollada en presencia del adulto responsable. Se le pide la autorización al adulto responsable para poder conversar con él, ¿sí? O con el niño. ¿Entienden? Bueno, si hay seguro médico, ¿por qué es importante? Porque también nos permite ver los recursos que tiene la persona para sus tratamientos y acompañamiento. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces tiene un seguro médico donde es mucho mejor que se le derive a un lugar diferente, etcétera, que va a tener una cobertura, etcétera. Hay diferentes personas que no tienen ningún tipo de seguro médico, no tienen medios. Hay que ver formas también de darle la atención de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a las posibilidades de la institución o de lo que podemos ofrecer. ¿Sí? La religión. La religión es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de la identidad de la persona. Es parte de cómo la persona ve su vida, su desarrollo, su futuro, su forma. Es algo que hay personas que es algo fundamental incluso. Hay personas que no te aceptan transfusiones, que no te aceptan trasplantes o no te aceptan cierto tipo de cosas por su fe, por su religión. También tenemos formas de ver los problemas de salud de acuerdo a sus creencias, su religión o lo que sea, ¿verdad?
A veces viene y no viene el único con su marido, viene con el guía espiritual, o el pastor, o el sacerdote, o quien sea. Bueno, hay muchas cosas y otras cosas que también nos permiten entender a veces por qué recurren a ciertos tipos de ayuda antes de venir con nosotros. ¿Sí? Hay muchas cosas que implican eso. Puede ser un factor protector, ¿sí? Por ejemplo, las creencias que tienen sobre la muerte puede ser un factor protector ante el suicidio, ¿sí? Donde la muerte le ve como algo inaceptable, algo que no puede realizar, lo que sea, puede ser un factor protector para el suicidio u otras cuestiones, ¿sí? También hay que tener en cuenta, porque a veces la religión puede descompensar un poco más al paciente. Por ejemplo, una persona tiene delirios místicos, puede tener una sobreestimulación en el ambiente de la religión y eso puede empeorar su cuadro, ¿sí? O sea, en el sentido de que la persona no busque tanto ayuda o lo que sea. Es más, yo tuve un caso donde se aprovecharon de la persona que estaba en un episodio maníaco y un pastor hizo que le regale una propiedad, ¿verdad? Y eso no se puede hacer, una persona no está en condiciones mentales, ¿verdad? Y al final después para revertir eso es todo un problema, hay que demostrar que la persona no estaba en su capacidad en el momento de hacer eso que hizo, ¿verdad? Porque los estados mentales también pueden ser vulnerables para la persona. Hay varias cosas que puede tener que ver la religión, pero una de ellas es la más importante, la forma como la persona puede ver su propio problema, ¿sí? Bueno. ¿Qué otras cosas? Ver después el motivo de datos de filiación. Motivo de la consulta. Motivo de consulta. Motivo de consulta. Acá que suelen poner. Un ataque epilético. Es decir, lo que viene puede venir por un ataque epiléptico, puede venir porque le duele el pecho, puede decirte que se desmayó, puede decirte quiero dejar de consumir sustancias, puede decirte que tomó medicamentos para morir, puede decirte que una persona le trajo porque actúa muy diferente hay una alteración en su conducta, ¿verdad? O sea, sale corriendo desnudo a la calle. Eso puede ser motivo de consulta. Puede venir la policía y le trae porque estaba agresivo en la vía pública. Varios motivos de consulta, lo principal es lo que le trae la consulta. Después de eso, ¿qué viene después del motivo de consulta? Motivo de ingresso? Motivo de ingresso, motivo de Se puede poner el motivo de ingreso si se le va a internar. Una cosa es la... O diagnóstico primeiro. Sí, pero se puede poner también el motivo de ingreso cuando se le va a ingresar. Es diferente al motivo de consulta. ¿Sí? Puede venir a consultar porque no sale de su pieza y llora todo el tiempo y no habla con su familia. Le hacen la historia clínica, determinan que es una depresión, pero deciden internarle porque tiene poca contención o la contención en el hogar está desbordada y la ideación suicida intensa, persistente y tiene plan específico y accesibilidad al método. Ahora entonces dice, bueno, hay un riesgo muy alto y motivo de ingreso, riesgo para sí mismo o riesgo para terceros, ¿sí? O agitación psicomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Falla terapéutica o mala respuesta terapéutica. Hay que especificar por qué esa persona decidió ingresar, especialmente si el motivo de ingreso es contra el consentimiento de la persona. Acá en psiquiatría a veces se puede internar contra el consentimiento de la persona cuando se cumplen ciertos criterios que está ya en la nueva ley de salud mental y tiene otra vez criterios para actuar después de esa internación contra el consejo.
No es nomás que yo vengo y decido así nomás, tiene que haber un médico clínico y un psiquiatra que tienen que autorizar el ingreso, hay que comunicar a la autoridad dentro de las 72 horas y tiene que venir una persona, un defensor público, una persona para ver si se justifican los motivos de ingreso, cuáles son los objetivos y si se están respetando los derechos de la persona ingresada. Y hay que tener bien definido el motivo de ingreso porque eso también va a depender en cuándo se le da de alta. Una vez que se logra obtener el resultado con respecto al motivo de ingreso, la persona debe volver otra vez a su domicilio y hacer el tratamiento, ya sea en forma ambulatoria o por consulta así, ambulatoria intensiva o lo que sea. Después tenemos Antecedentes da enfermidade virtual e antecedentes remotos da enfermidade virtual. en los antecedentes de la enfermedad actual vamos a preguntar a la persona, vamos a ver, es una entrevista clínica, no es una persona. Le vamos a preguntar a la persona todo lo que le está pasando sentado en su motivo de consulta, cuándo empezó, cómo empezó, las repercusiones, ¿sí? Si se puede el orden de los síntomas que van apareciendo, si primero empezó a identificar, por ejemplo, si hubo síntomas prodrómicos antes de que empiece los síntomas más manifiestos, y así vamos viendo los detalles del problema actual. ¿Qué hizo en esta última situación para obtener ayuda o qué tipo de tratamiento ya hizo o dónde consultó? ¿Qué tipo de medicación se le dio? ¿Qué tipo de abordaje se le dio? Etcétera. Puede ser que se haya ido ya por la urgencia por crisis de pánico y le dieron benzodiazepina, ¿sí? Eso es importante saber. O se fue, le pusieron un suero y le enviaron a su casa, ¿verdad? Le dieron benzodiazepina solamente ahí en la urgencia o le dieron ya para tomar a horario. Muchas cosas nos es útil para saber cuánto tiempo está tomando la medicación, qué resultado tuvo el tratamiento que se le hizo ya en ese momento. El médico le dio, pues, el médico clínico, un especialista, le dio su resina, su remedio que tenía, luego que le sobraba y que a ella le hizo bien, ¿sí? Muchas cosas podemos tener. Antecedentes remotos de la enfermedad actual es todo lo relacionado, ¿verdad? Hubo cuadros similares, por ejemplo, tuvo síntomas depresivos ya antes. ¿Cuánto tiempo? Estuvo relacionado tal o cual situación, fue en la adolescencia, fue en la etapa adulta, fue durante el embarazo, fue durante el posparto. ¿Hubo algún factor desencadenante inicial? ¿Recibió un tratamiento? ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? No solamente eso, hubo cuadros diferentes. Por ejemplo, hubo episodios de manía o hipomanía anteriores, ya que estamos en una depresión unipolar, hubo alguna vez alteración de la conducta, hubo consumo de sustancias, alguna cuestión que pueda tener relación con la enfermedad actual, ¿sí? Después, voy acelerando un poco. ¿Cómo? Hábitos alimentares, pecatórios, urinários, escurinho, atividade física e recreativa. Eso está primero antes de patologías personales. Hábitos, pon ahí. Bueno, vamos a poner hábitos. Hábitos. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. Hay hábitos que incluyen un montón de cosas, no fisiológicos. ¿Sí? Entre estos podemos tener los hábitos de sueño también. ¿Sí? Duerme, se alteró su sueño, cómo se alteró, hace cuánto tiempo se alteró. Avisaba para ir al baño. Una señora mayor siempre avisaba y se iba con ayuda al baño, pero siempre avisaba. Ahora ya no avisan. Hace 4 o 5 días se hace encima. O empieza a orinar ahí en la sala. O hace sus necesidades en la sala. Eso también es importante en los hábitos. Hace cuánto, cómo fue el cambio, etc. Hábitos también tóxicos. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de café, consumo de sustancias estimulantes, de depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Sustancias legales o ilegales, todo eso hay que
consumir medicamentos. Es muy importante. Hay que saber la frecuencia, por ejemplo, cuando inicia el consumo de una sustancia, a los cuántos años empezó a consumir alcohol, se puede preguntar por qué decidió consumir y no podía dormir. Como no podía dormir, empezó a tomar alcohol para dormir. ¿Con qué frecuencia consume? ¿Qué cantidad, qué tipo de bebidas toma? ¿Toma solo? ¿Toma con amigos? ¿Toma solo los fines de semana? ¿Sí? Le cambia su ritmo de vida, deja de acudir al trabajo, perdió el trabajo por causa del alcohol, sufrió accidentes conduciendo de estado etílico. Hay muchas cosas que se pueden preguntar en esa parte. Después, Depois é de trauma, ¿cómo? causa externa de traumatismo. Ajá. Tá, depois os fatores de risco associados. Que daí tá o tóxico dependente, ambiental, biológico, o laboral e o conduta social, que é o sedentarismo, violência intrafamiliar. Eso es súper interesante, los factores ambientales o situación socioambiental, conductas de riesgo. Incluye conductas de riesgo no solamente el consumo de sustancias, ¿sí? Conductas de riesgo, por ejemplo, promiscuidad sexual, es una conducta de riesgo. Cuestiones que tuvo que ver con la justicia, por ejemplo, yo que sé, fue detenido por varias veces por hurto, por robo agravado, otras cuestiones, forma parte de una barra brava o de algún lugar, todo eso son conductas de riesgo, ¿sí? Bueno, pero eso va muy bien. Después, Antecedentes socioeconômicos, socioeconómico. Parede, teto, Todo piso, eso. água. Como es su casa, su hogar, vive en zona rural, cuántas personas viven en el domicilio, hay o no hacinamiento, comparten o no habitación o cama, ¿sí? Todo eso. Después, Antecedentes patológicos personais. sí. Eso no lo puse todavía. Era ambientales, socioambientales, ¿verdad? Después, antecedentes patológicos personales. Y ahí entramos en todo eso. En psiquiatría es importante un poquitito también el desarrollo inicial. Hubo problemas en el nacimiento, el parto fue domiciliario, fue institucional, normal, lo que sea. Requirió estimulación, requirió cuidados adicionales, etc. Hay que ver también si hubo o no infecciones del sistema nervioso central u otras que requirió internación, si hay enfermedades clínicas de base, dislipidemia, diabetes, hipertensión, alergias, asma. ¿Por qué? Primero, porque hay que abordar toda la salud de la persona de forma integral. Segundo, hay que ver qué otras medicaciones estás tomando, hay o no interacciones con lo que probablemente ustedes estén dando, puede o no haber problemas de salud o reacciones adversas a los medicamentos, porque vamos a ver que hay medicamentos que pueden generar o producir síntomas. Vamos a ver, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo relacionados con medicación o sustancias, etc. Todo eso es importante indagar. ¿Tuvo o no cirugías previas? ¿Tuvo o no accidentes en donde él tiene un traumatismo craneoencefálico? ¿Tuvo o no antecedentes de convulsiones? Hay varias cosas que tenemos que preguntar en antecedentes patológicos personales. Después, Antecedentes familiares. esto es también sumamente importante. En muchos de los trastornos mentales se puede ver agregación familiar o la predisposición a desarrollar unos trastornos mentales si hay familiares primeros, o uno o dos o más familiares con trastornos similares. También puede ayudarnos a tener la forma de afrontamiento. Por ejemplo, en antecedentes patológicos personales, por ejemplo, podemos tener se puede contar también ahí si hubo tentativas suicidas previas, autolesiones u otras cosas, pero
Si hay síntomas similares en algún familiar, si hay antecedentes de muerte por suicidio, tentativa suicidia, si hay antecedentes de tratamiento o intervención en salud mental de personas ligadas a de su línea familiar, si hay consumo de sustancias, ¿sí? El papá consumo de alcohol, ¿verdad? Y, u otras sustancias, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la misma patología, ¿verdad? Puede ser que la persona tenga ahora un episodio depresivo y tenga pacientes familiares. Por ejemplo, tengo ese caso donde hay una relación familiar con personas que tienen trastorno bipolar y me viene una paciente con síntomas depresivos y yo encuentro que su tía tiene trastorno bipolar, su mamá tiene trastorno bipolar, una hermana suya tiene trastorno bipolar. Entonces, ahí las antenitas abiertas puede ser un debut de un trastorno bipolar con un episodio depresivo y puede tener un riesgo de hacer también un episodio de manía y ser un trastorno bipolar. Entonces yo tengo que manejar con cuidado la paciente. No le puedo poner nomás antidepresivo y después me hace un viraje y me hace un episodio de manía y bueno, ahí se complica la cosa. Entonces todo eso nos sirve. Si tiene antecedentes de esquizofrenia y otras cosas. La demencia Alzheimer, por ejemplo, podemos preguntar. Después, Depois de vacinação, ¿cómo? vacunas. Sí, vacuna. Vacunas de recém-feto, recém-nascido, de promoção de saúde, Sí. essa parte de recém-nascido, de antecedentes alimentares, Toda la parte después si tuvo partos, embarazos, todas esas cosas. ¿Sí? de ectoscopia. Ajá. Después ya viene el examen físico. Ectoscopia e Bueno. Nosotros sí o sí tenemos otro elemento que le llamamos el familigrama o núcleo de convivencia. ¿Sí? En donde vemos cómo está configurado la familia, ¿verdad? Si están separados los padres, quiénes conviven, con quién hay buena relación, con quién hay mala relación, etcétera, etcétera. Si hay fallecidos, etcétera. Creo que hay también eso por ahí en alguna parte. Bueno. Después también nosotros tenemos una parte que se llama la psicobiografía, en donde a veces no se puede hacer todo en una vez, pero la psicobiografía es una descripción de los eventos relevantes en la vida de esa persona, ¿sí? Separaciones de sus padres, muerte, fallecimiento de una persona cercana, ruptura, matrimonio, hijos, eventos traumáticos o no, eventos sociales o culturales que marcaron algo en su vida, todas esas cosas, ¿verdad? Y las repercusiones o cómo la persona actuó ante ciertas situaciones adversas, etc. Eso nos va dando ciertas características que nos es útil también para evaluar a la persona. La psicobiografía es como un resumen de los eventos importantes de su vida hasta el momento presente, ¿sí? Después, antes del examen físico, vamos a pasar lo que es el examen del estado mental. O examen psíquico. Y nosotros también vamos a ver el examen físico y así, ¿verdad? Después vamos a ver, yo qué sé, la disquisición diagnóstica, la inversión diagnóstica, diagnósticos diferenciales y el plan, ¿verdad? Así más o menos vamos a ir resumiendo lo que quiero, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en el examen del estado mental. Bueno.
vimos, ¿verdad? Elementos de la entrevista inicial, que es más o menos cómo vamos a hacer el planeamiento que estuvimos hablando, la anamnese, la exploración. Sí, yo pensei que você aprendeu. Cara, eu abri aqui. Tem que ligar. Mas desligou? Ah, desligou sozinho, né? Bueno. Hoy ya no vamos a dar entrevista, ya es muy larguito para hablar de entrevista aquí. 10 horas, 10 e 2. Sí, podemos hablar de entrevista. Vamos a hablar un poquito más lo que es la historia clínica. Y vamos a determinar cómo vamos a hacer la siguiente clase con ustedes. Bueno, esto es lo que estábamos viendo, si vamos a abordar un paciente, ¿verdad? La anamnesis, que vamos a ver los datos que vamos quitando para la historia clínica, inclusive la enfermedad actual, la moto de la enfermedad actual, la patología personal de éxito. La exploración mental, el examen psíquico, exploración psiquiátrica, la exploración física, el planeamiento, formulación diagnóstica, donde vamos a ir razonando, ¿verdad? Los elementos que nos llevan a lo cual hay que hacer con la construcción del síndrome, la impresión diagnóstica y después el plan de tratamiento, ¿verdad? Esto ya lo hablamos todito y aquí estamos. El examen de estado mental implica varios aspectos. Vamos a ver el comportamiento de la persona desde cómo ingresa a la consulta, viene solo, viene por su propia voluntad, viene obligado, el aspecto general, cómo la persona se presenta ante el examinador, el entrevistador, colabora, no colabora, etc. ¿Sí? Vamos a ver su estado de conciencia, vamos a ver también la vestimenta, vamos a fijarnos en si establece o no establece el contacto visual, vamos a fijarnos en el rostro, las expresiones que presentan el rostro, características físicas, vamos a ver también si se corresponde a la edad cronológica su aspecto, si está cuidado su aspecto físico, si está desalineado, si está desacenado, si su ropa no es muy llamativa, etc. ¿verdad? También vamos a fijarnos en las funciones mentales. ¿Sí? Dijimos la conciencia, la atención, la memoria, la psicomotricidad, el humor, el afecto, el lenguaje, el pensamiento, la sensopercepción, el juicio, ¿sí? Y la introspección. Son todos elementos que vamos a ir viendo. Y cada uno de esos elementos es prácticamente un capítulo. Hay libros de psicopatología o de exploración psicopatológica, uno más grande, otro más cortito. Les pasé uno que contaba el esquemático que tienen, que se llama la exploración psicopatológica, que es autor y de paraguayo, es muy esquemático, ayuda bastante bien. Si quieren pueden buscar otros libros. Si tienen interés, hay varios libros de exploración psicopatológica. Inclusive pueden buscar en portugués para entender un poco mejor los conceptos y después tratar de aplicarlo en español, porque complicado es también el lenguaje. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que todo esto es un todo. Las funciones mentales, las funciones del ser humano lo estamos viviendo, ¿verdad?, como un aspecto, ¿verdad?, para poder analizarlo, explicarlo y entenderlo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que todas estas funciones están interrelacionadas y se pueden afectar varias de manera concomitante, ¿sí?
La atención, la memoria están muy relacionados, la capacidad, el estado de conciencia también está relacionado con todas las otras funciones, el humor, el afecto. ¿Sí? Imagínense, si uno está triste, desanimado, implica cambios en varios aspectos. En una depresión, por ejemplo, se cambia su capacidad de atención. Vamos a ver que muchas veces la persona parece que no atiende lo que le estamos diciendo, está muy ensimismada, a veces está muy sumergida en sus propios pensamientos, en las rumiaciones mentales, en los pensamientos negativos, se cuestiona su existencia y lo que está en su entorno parece que no lo percibe, ¿sí? No lo atiende, no logra centrarse en lo que ocurre. Le hacemos preguntas para responder, etc. Entonces, la memoria también se encuentra afectada. La persona puede parecer en los adultos mayores un diagnóstico diferencial, un episodio depresivo de un trastorno neurocognitivo mayor, de una demencia. ¿Sí? Parece que su memoria se ve afectada, pero al final era una depresión. Se tiene que tratar primero la depresión antes de hacer el diagnóstico de demencia. También, por ejemplo, la forma en que recordamos las cosas. Cuando uno está deprimido, tiende a recordar todo lo que le pasó mal en la vida y lo ve con culpa o de una manera diferente. Le cuesta recordar cosas positivas o buenas de sí mismo, del entorno, de su vida, etc. Ver el futuro de una manera diferente. Lo ve negativo, oscuro, sin salida. ¿Sí? Entonces, la forma, lo que evoca, sus pensamientos, también se va alterado. Puede interpretar las cosas de manera diferente, ¿verdad? Sentirse responsable por cosas que realmente no es responsable. ¿Sí? Puede aparecer ideas suicidas, puede aparecer ideas heterorexia, ideas homicidas, inclusive en las personas que están deprimidas. O sea, se altera el pensamiento, se alteran muchos elementos, se puede alterar muchos elementos del examen mental, ¿verdad? El humor, el afecto, la forma de expresarlo. Vamos a ver que las alteraciones de cada uno de estos elementos nos pueden orientar hacia un diagnóstico una vez que reunimos todo. Vamos a ver que el lenguaje tiene sus elementos, el pensamiento, el afecto, la percepción. Por ejemplo, tenemos que diferenciar lo que es humor, afecto, los tipos de cambio de humor, la ansiedad, la tristeza, el humor hipotímico, el humor hipertímico, el aplanamiento afectivo, la ambivalencia afectiva. Vamos a ir describiendo conceptos en qué situaciones se pueden presentar ese tipo de alteraciones, lo que es la habilidad afectiva, la incontinencia afectiva, ¿sí? El embotamiento afectivo. La voluntad también hay que ver, ¿sí? La capacidad volitiva, la psicomotricidad, la diferencia entre lo que es inquietud psicomotriz, excitación psicomotriz, algunas alteraciones más específicas que son por ejemplo, la flexibilidad seria, los síndromes de parkinsonismo. Podemos ver un montón de situaciones, la heterotipia, los manierismos, son todas alteraciones motoras. Vamos a ver las alteraciones de la percepción, tenemos que ver la diferencia entre lo que es una alucinación, alucinosis, ilusión, ¿sí? Los tipos de alucinaciones, en qué situaciones vemos, cuando sospechamos algo orgánico, cuando sospechamos algo más mental, ¿sí? El juicio, la capacidad de resolver situaciones, de planificar, la capacidad de reconocer su estado o situación, la introspección, ¿verdad? Etc. Todo eso implica el examen del estado mental. Bueno, la formulación diagnóstica lo hacemos analizando todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Todos los datos que obtenemos de la historia clínica nos pueden ser útiles, tanto hay datos positivos de valor como datos negativos de valor, ¿sí? Que no haya consumido sustancias y que presente ciertos síntomas puede indicarnos a un diagnóstico y no a otro, etc. ¿Verdad? Vamos analizando todos estos elementos. Nos planteamos, construimos síndromes y nos
planteamos los diagnósticos principales, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales, y de acuerdo a eso planteamos el riesgo. Eso es importantísimo, el riesgo es muy importante para determinar la conducta. Hay riesgo para sí mismo, existe riesgo social, hay dificultad para acceder a los controles o a los puestos médicos, ¿sí? Es un menor en situación de vulnerabilidad. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para decidir la conducta final. El diagnóstico generalmente lo expresamos según códigos diagnósticos. Utilizamos el DSM-5, el CIE-10 estamos utilizando en las historias clínicas, en el sistema del GIS, se llama el sistema de historia clínica del ministerio, se utiliza todavía el CIE-10. Ya incluso el CIE-11 tiene sus diferencias, tiene sus codificaciones, tiene la forma de clasificarse, tiene sus criterios de clasificación. Van a ver, tienen ustedes el DSM-5, el libro completo, pero se llama DSM-5 completo, tienen los libros que les pasé, si no tienen me avisan. Ahí van a ver que la codificación del DSM tiene el código DSM y entre paréntesis tiene el código CIE-10, el equivalente, ¿verdad? Ya ese al menos no trae todavía la equivalencia con el CIE-11. Generalmente se coloca así, y antes teníamos un diagnóstico en ejes, eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, ¿sí? En donde veíamos si había algún trastorno mental, si había algún trastorno de personalidad, si había alguna situación psicosocial, etcétera, etcétera, si había situaciones médicas o clínicas, y se iba poniendo el eje. Entonces se ponía un diagnóstico más completo. Esa era la forma en que se establecía el diagnóstico cuando se utilizaba el DSM-4, ¿sí? Se decía un diagnóstico por eje. Ahora no se usa más ese tipo de diagnóstico por eje, pero siempre hay que tratar de tener en cuenta todos esos elementos, ¿sí? Y hay que tratar de registrar eso. Por ejemplo, si registramos, yo qué sé, un diagnóstico en el eje 1, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, tenemos que ver también si no hay rasgos de personalidad, por lo menos investigar, o tenemos que ver, por ejemplo, si no hay situaciones de riesgo, yo qué sé, problemas en la relación de la pareja, encarcelamiento, si no hay alguna situación que puede también afectar la evolución, el pronóstico y otros elementos, ¿verdad? La capacidad de contención, muchas veces no es útil también registrar. Si hay antecedentes de autolesiones en su vida, también hay un código para eso, historia personal de autolesiones o lesiones autoinfligidas. Si hay antecedentes reportados de abuso sexual, de violencia infantil, de todo eso se puede ir colocando. Hay un montón de aspectos que toman diagnóstico, no simplemente centrarse en el trastorno mental presente, sino también podemos tener otros diagnósticos que también pueden tener relevancia en el pronóstico y también en el tratamiento del paciente. En base a todos estos elementos es que nosotros hacemos un plan de tratamiento. El plan de tratamiento incluye dónde y cómo vamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Se va a usar medicación, se va a hacer intervenciones psicológicas o psicoterapéuticas, se va a hacer una combinación de ambos, va a ser en forma ambulatoria, se va a hacer lo que llamamos ambulatorio intensivo, o se va a hacer en una internación de día o una internación un ingreso hospitalario. Va a ser con consentimiento o sin consentimiento. Recuerden que siempre hay que tener el consentimiento de la persona, en lo posible, si la persona está en condiciones, ¿sí? El consentimiento debe ser informado. Ustedes tienen que explicar
hacer un resumen al final de la entrevista, darle tiempo para explicar los hallazgos, lo que ustedes piensan que podría estar sucediendo, por qué ustedes deciden iniciar algún u otro tratamiento, los posibles efectos adversos, la duración probable del tratamiento, cada cuánto se le va a hacer controles, etc. Como para que la persona pueda tomar la decisión bien informada de si acepta o no acepta. ¿Verdad? Debemos también tener en cuenta de que no podemos obligarle a las personas a hacer un tratamiento a menos, claro, que haya un riesgo importante y la persona no tiene la capacidad de tomar la decisión, sea una alteración de su juicio u otras cosas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué diferencia hay entre el ambulatorio intensivo, la internación? ¿Verdad? El tratamiento ambulatorio es la persona va a su casa, ¿verdad? Con o sin algunos cuidados especiales, con o sin medicación, y se le hace controles con cierta frecuencia, ¿verdad? Generalmente los controles iniciales son más próximos y se va prolongando a medida que haya respuesta de estabilización del paciente hasta que se cumplan los criterios para la alta o la mejoría del paciente. El ambulatorio intensivo es una situación intermedia entre la internación y el ambulatorio, en donde la persona va a la casa, no queda internada, pero se hacen controles seguidos por la urgencia generalmente, donde la persona no es que viene a quitar turno y cosas así, sino que viene y por la urgencia, el equipo de urgencia le ve y hasta que se pueda tomar una u otra decisión. ¿Sí? A veces el ambulatorio intensivo se realiza por el riesgo que implica para la persona, para sí misma, para tercera persona, no solamente en su integridad física o en su vida, sino también riesgo social, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la persona puede tener conductas perjudiciales para ella misma que sean muy difíciles después de solucionar. El laboratorio intensivo se hace o hasta que se resuelva el riesgo o hasta que se pueda decidir si se va a internar o no. A veces es porque no hay salas disponibles, no se le puede ingresar, tienen que tener ingreso, pero no hay forma de ingresarle porque no hay un lugar donde ingresarle, y no se le puede derivar a otra situación, entonces se hace los controles bien pronto. A veces incluso se puede hacer medicación parenteral, se le hace la medicación, viene cada 12 horas y se le hace la medicación, se controlan los efectos y se ve la respuesta, de acuerdo a las características de lo que se puede hacer con la persona. Si tiene un acceso al hospital, puede quedarse, etc. O la internación. La internación es quedar ingresado por un tiempo determinado con motivos claros por los cuales se le ingresa y con objetivos claros para darle al alta. Al alta no solamente es, también se tiene que asegurar un seguimiento y una contención en el hogar. Una vez que se obtiene, verá, los objetivos de la internación, la persona ya debe volver a su casa y se inicia el ambulatorio. A veces se puede hacer un ambulatorio intensivo, una etapa intermedia, antes del seguimiento por forma ambulatoria normal. ¿Sí? O sea, todo eso tenemos que ir decidiendo de acuerdo al diagnóstico, al riesgo, a las características del paciente, de su entorno, y así decidir el tratamiento. Bueno. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Ustedes cuántos grupos son? 7. 7, 8. 7 grupos. Bueno. Yo quiero ir desarrollando los trastornos. Después vamos a ver estas cuestiones dentro de mí. Yo quiero ir desarrollando los trastornos y quiero dejarle a ustedes la parte del desarrollo y exploración del estado mental, ¿sí? Y puedo utilizar este libro como base.
¿sí? Este libro pueden utilizarlo como base para los conceptos libres, ¿sí? Pueden buscar información adicional si a ustedes les parece bien, quieren complementar esto, entenderlo mejor, etc. Pueden hacer presentaciones de distintas maneras. Yo no sé si quieren hacerlo por grupo o si quieren hacerlo en grupos más pequeños. Pues en su grupo son 5 o 6 personas por ahí, ¿verdad? Sí. Y a veces nos da para 5 o 6 personas hablar de todo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como 12 temas tenemos para desarrollar. ¿Verdad? Podemos hacer en grupo si quieren, pero tienen que dividirse y plantear las cosas. ¿Cómo quiero que aborden esto? Van a elegir un tema, lo ideal sería que sea en este orden, ¿verdad? Por ejemplo, el primer grupo va a hablar de conciencia. Tienen que definir lo que es el estado de conciencia, ¿verdad? Las características, las alteraciones, los tipos de alteraciones cualitativas, cuantitativas, describir cada alteración y poner ejemplos de situaciones en las cuales se alteran ese tipo de alteraciones. Definir bien, ¿sí? Si quieren pueden complementar con otras cosas que nos den aquí. Por ejemplo, pueden poner escalas para evaluar el estado de conciencia, pueden poner Glasgow o otras escalas para evaluar el estado de conciencia, ¿sí? Pueden ingeniarse como ustedes quieran presentar, ¿sí? Y así cada tema van a ir desarrollando. Conciencia, hábito externo no es hábito de, bueno, una vez también me presentan hábito y me dicen si fuma, si no fuma, no. Hábito externo es el aspecto, ¿sí? El aspecto y digamos, la actitud. Estos dos, por ejemplo, puede ser un grupo. Hábito externo y actitud puede ser un grupo solo, ¿verdad? Hábito externo, cómo es su conformación, su forma de vestir, las características que tienen, cómo esas características pueden darnos indicios de algún problema o trastorno mental o de algún tipo de conducta, ¿sí? O de alguna situación. Entonces van a ir presentando, por ejemplo, o si quieren, por ejemplo, un grupo puede poner conciencia, hábito externo y actitud. Ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después vamos a ir poniendo otras cosas si quieren, si da tiempo para que vayan exponiendo más grupos, ¿sí? Eso yo también voy a clasificar, voy a darle me va a servir como para darle un plus en algunas situaciones, en el trabajo práctico, algunas cosas, ¿sí? Yo quiero que vean eso porque sé que no da gusto ir preparando estas cosas porque les toma tiempo, que tienen mucha carga horaria, pero también es una forma de obligarles a ustedes a aprender, porque si no, no van a leer. Si yo vengo y les presento esto, no van a leer y no van a entender, ¿sí? Y esto es esencial para hacer el examen mental, entender cómo se afecta. Entonces lo que van a hacer de cada tipo de función mental es explicar en qué consisten sus características, cuáles son las vías neurológicas implicadas en eso. Por ejemplo, van a explicar lo que en la conciencia, lo del sistema reticular de activación, para las interconexiones, cómo es que se maneja el estado de vigilia, etc. ¿Verdad? En la memoria van a hablar del sistema límbico, el hipocampo, las cosas así, atención, cómo es que se va fijando, ¿verdad? Todas esas cosas van a ir tratando de ver. Y van a ir explicando, por ejemplo, cada una de las alteraciones, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en estado de conciencia, van a hablar de los estados, las alteraciones cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas, la hipervigilia, la vigilancia, la ondulación, ¿verdad? El estupor, el sopor, ¿verdad? El estado de coma, las características que tiene. Pueden poner, por ejemplo, la escala de Glasgow,
en qué momento se considera tal o cual procedimiento, ¿verdad? Cómo se hace la escala de grado, cómo se mide la respuesta ocular, la respuesta verbal, respuesta aquella, ¿sí? En el aspecto externo pueden ir relacionados, que también pueden poner ejemplos. Cuando hablan de las alteraciones cualitativas van a hablar de los síndromes crepusculares, el síndrome confusional, pueden hablar un poquitito de esa situación. Y así, todo eso está en el libro, ¿no? Y lo que quieran ampliar pueden ampliar más. Eso está excelente, lo se amplían más. Generalmente si yo pregunto en el examen, pregunto del libro, de ese libro naranjita que dice exploración psicopatológica, o de las clases de ustedes. Traten de ser lo más explicativo posible como para que sus compañeros comprendan. Nadie acá les va a decir, les va a retar o si hacen algún error o lo que sea. Acá estamos para aprender. No se tensen demasiado, no se estresen. Ustedes le van a respetar al compañero que expone, ¿sí? Atendiéndole, si quieren hacerle preguntas. No hace falta que todos ellos respondan, yo voy a hacer mis aportes también, ¿sí? Algo que me dijeron en el curso, en el semestre anterior, es que no interrumpa yo tanto. Pues yo quiero hacer mi explotación ahí al curso, voy a tratar de anotar, porque les desconcentra lo que están exponiendo. Entonces, y lo que dice que es difícil estar acá frente hablando de sus compañeros. Quizás ustedes se conocen ya un buen tiempo, pero siempre a veces es un poco difícil presentar un tema frente a otras personas. Entonces yo voy a esperar a que todos ustedes presenten el trabajo y después doy mis aportes, ¿sí? Eso yo quiero hacer la segunda etapa de la clase. La primera parte de la clase vamos a desarrollar algún otro tema, ¿sí? Bueno, el primer grupo que ustedes no tienen numeración de grupo. ¿Y quién se anima a hacer la siguiente clase de hablar de conciencia? Esto es fácil, la conciencia. Pode ser nós. ¿Quiénes son los? Nós 5 aqui. Y me pasan su nombre. Sí. Voy a dar ese tema. O delegado vai passar. Si quieren se pueden ir pasando los temas en base a esto, como para que ya vayan desarrollando. Así ustedes se adelantan a la situación, ¿sí? Depende de su capacidad de organización para que yo no tenga que estar asignándoles los temas. En este orden, esto hace un grupo, esto ya va haciendo, ¿verdad? Ánimo, afecto, psicomotricidad, pensamiento, lenguaje, se van dando esos temas. Hasta donde lleguen los 7 grupos, ¿verdad? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta acá vamos a llegar a 7. Acá vamos a distribuir otra vez. ¿Entienden? Doutor, o senhor havia falado que dentro de consciência um grupo e aqueles outros dois, outro grupo. Pero muy corto. Vai ser Sí, es muy corto. Então vai ser nós. Pueden hacer todos juntos. Sí, es muy corto. Y no se preocupen, ¿verdad? Yo voy a ir complementando, no hace falta. Y busquen otras cosas si ustedes quieren dar más información. ¿Sí? Inclusive pueden poner cómo se dice en portugués o cómo se le llama ese tipo de... Eso es el índice de este libro. Es el índice de ese libro, ¿sí? Son los temas, el índice del libro más o menos. ¿Está? Bueno, entonces hoy dimos la unidad 2. Lo que yo quiero ver es si vamos a recuperar la clase cuando, no sé si el lunes les queda bien. Este lunes. De à noite? Doutor, no final da aula a gente vê daí, eu te mostro o horário com livros aí, melhor. No final da aula, daí a gente vê daí o horário que é melhor. Não entendi. Ele vai falar com o senhor depois que acabar. Ah, dale. Ya. Bueno, aparte de lo que van a presentar las compañeras, yo voy a desarrollar trastornos psicóticos, ¿sí? Que es la unidad 3, que incluye esquizofrenia y los trastornos relacionados. Eso lo pueden leer del DSM y también en la guía TAS pueden leer sobre el tratamiento y esas cosas. ¿Está?
Unidad 3, es la siguiente clase, el siguiente clase. No sé si ya hacemos la recuperación o el día o el miércoles, depende de quién queda primero. Eso voy a hablar con el delegado. Y así, yo voy a tratar de seguir el orden del cronograma. ¿Ustedes tienen eso o no tienen? ¿O quieren quitar una foto a eso?